Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Carliños, especialista hidráulico. Mi nombre es Carlos Vanegas y en este video quiero presentarles las generalidades sobre las diferentes fuentes de abastecimiento que nos servirá a nosotros para el diseño de nuestro sistema de abastecimiento de agua potable. Si bien la fuente de abastecimiento no es un elemento del sistema, pero es la fuente de donde nosotros vamos a obtener el agua cruda para potabilizar y posteriormente para conducirla hacia la red de distribución de agua potable. Y la selección de la fuente es crucial para el dimensionamiento de cada uno de los elementos de nuestro sistema de abastecimiento. Es por ello que es importante que todos ustedes conozcan cuáles son estas fuentes, cuáles son los tipos de fuentes y en qué cosas nos tenemos que fijar para poder seleccionar la fuente ideal para nuestro sistema de agua potable. Así que vamos a ver. En primer lugar, las fuentes de abastecimientos se clasifican, así como las pueden ver ustedes ahí, en superficiales, en subterráneas y en meteóricas. En las superficiales encontramos los lagos, los ríos y las lagunas. En las subterráneas encontramos los manantiales, las fuentes que vienen de las aguas subterráneas, encontramos obras de captación por pozos y encontramos unas nacientes. Ahí vamos a ver de qué se trata. Y en las meteóricas está el agua de lluvia y está la niebla. Me adelanto y les digo, las meteóricas no son las que nosotros abordaremos en esta clase, en este curso, porque normalmente no nos dan la suficiente agua, el suficiente volumen para la demanda de una población concentrada de más o menos 5.000 habitantes. Entonces, solamente se las menciono porque existe como fuente la meteórica, pero nos vamos a enfocar un poco en la superficial y la subterránea, fuente subterránea. Acá quiero hacer la aclaración, ¿verdad? Que si bien aparecen por acá los pozos son obras de captación, no son fuentes de abastecimiento. Son aguas subterráneas, que vamos a ver los tipos de aguas subterráneas que hay, pero aparecen acá, ¿no? Enumeradas dentro de las fuentes. Las fuentes, como les digo, son las superficiales, las subterráneas y las meteóricas. Bien, más o menos en las generalidades con respecto a esto, nuestro planeta Tierra está cubierto por el 75% de agua. 75% de nuestro planeta está constituido por agua. Ahora, de este 75%, el 97.5% es de océano y solamente el 2.5% es agua dulce. ¿De acuerdo? Para que lo veamos desde ese punto de vista. A pesar de que tenemos el 75% de nuestro planeta cubierto de agua, solo el 2.5% es agua dulce. Ahora, del total de agua dulce en el mundo, que recuerden que es el 2.5%, el 70% es hielo y el 29% pertenece a aguas subterráneas. ¿Qué les parece? Lo que significa que solamente el 1% corre por las cuencas hidrográficas en forma de río y lagos. Del 2.5%, ¿se acuerdan? El 1% de ese 2.5% corre en forma de ríos y lagos. Ahora, de ese 1%, el 70% es destinado a la irrigación, el 20% a la industria y el 10% para uso doméstico, es decir, para lo que nosotros hacemos, que es agarrar el agua y conducirla a través de nuestro sistema de abastecimiento hasta llegar a cada una de las viviendas, de los hospitales, de los mercados, de los comercios y de los edificios públicos. Entonces, cosa seria, ¿no? O sea, de ese 1%, el 10% para el uso doméstico. Nos vamos acortando un poquito, ¿no? Ahora veamos el caso de Nicaragua, principalmente del componente disponibilidad del agua en el caso de Nicaragua. Por acá una advertencia, voy a presentarles algunos datos no oficiales que yo he recopilado de algunas fuentes externas que han elaborado estudios de disponibilidad de agua en Nicaragua. Del total de agua dulce en Nicaragua, ¿verdad? Ya sabemos que el 2.5% es agua dulce a nivel mundial, ¿verdad? A nivel mundial, en Nicaragua, del total de agua dulce, el 97% es agua superficial y 3% es agua subterránea. Nosotros no tenemos hielo, ¿verdad?
Entonces tenemos 97 de agua superficial y 3% de agua subterránea. Acá pueden ver ustedes en esta tabla la distribución de agua dulce en las regiones de Nicaragua. Acá en Nicaragua tenemos 3 regiones. La región del Pacífico, que corresponde al terreno que colinda con el Océano Pacífico, la región central, que es una franja central en Nicaragua, y tenemos la región del Atlántico, conocida como la región Caribe, porque realmente colinda con el Mar Caribe. Entonces tenemos las aguas superficiales y aguas subterráneas en millones de metros cúbicos. Entonces me dicen, o sea, son porcentajes muy pequeños, pero cuando ya los vemos en volumen, sí se ve que es bastante agua, ¿verdad? Entonces tenemos que para la región del Pacífico, vean ustedes la diferencia entre agua superficial y agua subterránea en la región del Pacífico, ¿ok? Y tenemos el total. En la región central tenemos también agua superficial y agua subterránea. Vean que la diferencia aquí es mucho mayor. Y ni se diga en la región atlántica o Caribe, que tenemos toda esta información de volumen de agua superficial y tenemos el agua subterránea también, que es la menor de todas. Y ahí tenemos ya el total de disponibilidad de agua dulce en Nicaragua. Vemos que hay más agua superficial que agua subterránea. Y vemos que en el Atlántico es donde se encuentra la mayor fuente de abastecimiento de agua superficial de Nicaragua. Para los que conocen Nicaragua, sabrán que en la región del Pacífico lo que más se explota es agua subterránea. ¿Ven? Y en las otras regiones, tanto central como atlántico, lo que más se explota es agua superficial. Pero para que más o menos vayamos viendo que donde más población hay, que es en la del Pacífico, se está extrayendo la menor fuente de abastecimiento. Esto tiene que ver con el otro componente, que es la calidad. Esto es solamente disponibilidad. Bien, algo que quisiera mencionarle en relación a la diferencia que hay entre agua superficial y agua subterránea, para quienes no lo sepan. Las aguas superficiales generalmente aportan mayores caudales, y eso lo pudimos ver incluso en la disponibilidad en el caso de Nicaragua. Las aguas subterráneas disponen de caudales relativamente bajos. En aguas superficiales los caudales son variables, obviamente por toda la parte climática, y en cambio las aguas subterráneas tienen poca variabilidad del caudal. En las aguas subterráneas no siempre precisan de bombeo, pues la toma puede ser en un nivel más alto que de la red de distribución y pueden ir por gravedad. En cambio, las aguas subterráneas generalmente siempre requieren bombeo, a diferencia de los manantiales, que pueden estar también en la cima de los cerros. En esos casos sí no necesitamos bombeo, pero cuando extraemos aguas subterráneas del subsuelo, ahí sí creo que vamos a necesitar estaciones de bombeo. Las aguas superficiales, generalmente la captación se hace distante del sitio donde se va a consumir, distante de la ciudad, distante del pueblo. En cambio, las aguas subterráneas permiten más cercanía al sitio de utilización. Es por ello que nosotros vemos en los proyectos urbanísticos en donde se hacen obra de captación de pozos perforados que están prácticamente cerca de las parcelas de las viviendas. En cambio, un dique toma de un río normalmente se ubica a una distancia considerable de la ciudad. Y finalmente, los costos de bombeo de las aguas superficiales son relativamente bajos en comparación con los costos de bombeo de las aguas subterráneas, en donde podemos encontrar profundidades de pozos que superan los 100 metros de profundidad. Y a eso nos demanda costos de bombeo más altos que los que podemos encontrar en aguas superficiales, en donde la agüita corre por la superficie. Bien, ese es un paréntesis para continuar ahora con la situación de agua en Nicaragua, pero ahorita vamos a ver la parte de la demanda. La demanda. Ya vimos la disponibilidad, ahora vamos a ver la demanda. En Nicaragua se extrae aproximadamente un total de 1.794.9 millones de metros cúbicos al año. Esto es un dato. Estos datos que les voy a presentar ahorita son de 2012, un poquito desfasados, pero lamentablemente no contamos con información oficial de todo esto. Entonces, es lo que les puedo compartir hasta el momento.
de los cuales el 30% procede de agua superficial, el 70% de agua subterránea. ¿Ven ustedes la diferencia? Teníamos más agua superficial disponible, pero es la que menos explotamos, y tenemos menos agua subterránea disponible, pero es la que más explotamos. De este total, el 83% lo destinamos para usos agropecuarios, el 14% para la industria y el 3% para el uso doméstico. Vean ustedes, de este 100%, el 3% para uso doméstico. Ya ven cómo están los problemas de estrés hídrico, ¿no? Con las otras actividades económicas que demandan bastante agua, más que la población misma. Algunos aspectos cualitativos, otra vez ahí haciendo algunos paréntesis. Si nos referimos ahora a la calidad, vemos nosotros que hay diferencias también entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas en relación a los parámetros de calidad, de color, de temperatura, mineralización, dureza, estabilización, contaminación bacteriológica y contaminación radiológica. Esto se los presento para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de seleccionar su fuente. Si bien en Nicaragua, por ejemplo, tenemos poca agua subterránea, pero quizás donde ustedes viven tengan más agua subterránea que superficial. Vean ustedes cuáles son los pros y los contras para poder seleccionar o agua superficial o agua subterránea. Para muestra un botón, tenemos turbiedad. En el caso de las aguas superficiales, la turbiedad es variable y vemos que en época seca, en Nicaragua tenemos época seca, que en algunos países le llaman verano, la turbiedad es variable, desde baja a muy alta. Muy alta en el caso de la época lluviosa, que en algunos países le llaman inviernos. Entonces, de baja a muy alta es una variabilidad que puede afectar enormemente nuestro sistema de abastecimiento de agua. En cambio, la variabilidad de la turbiedad de las aguas subterráneas es prácticamente ninguna, se mantiene bastante constante la calidad en cuanto a la turbiedad. Lo mismo el color y la temperatura son variables para las aguas superficiales, en cambio las subterráneas igualmente se mantienen constantes. Acá sí hay una diferencia a favor del agua superficial, por ejemplo, en la dureza. Generalmente la dureza de las aguas superficiales son bajas, en cambio en aguas subterráneas va a depender del suelo, pero generalmente es alta, sobre todo cuando nos encontramos con suelos que tienen estratos de origen volcánico, etcétera, como Nicaragua. En la zona del Pacífico vamos a encontrar dureza en muchos lugares. Veamos la contaminación bacteriológica, y es punto a favor de las aguas subterráneas porque las aguas superficiales tienden a contaminarse muchísimo más fácil, sobre todo por la escorrentía generada al momento de las lluvias, que arrastran de todo, arrastran de todo. Y pues en la contaminación radiológica, las aguas superficiales también están expuestas, a diferencia de las aguas subterráneas. Siempre refiriéndonos un poquito más a la demanda, vemos nosotros quienes están demandando el agua. Vean, tenemos demanda, que está aquí en este color rojizo, y tenemos la disponibilidad. Vean ustedes que en la región del Caribe hay más disponibilidad que demanda. La región del Pacífico, vean ustedes, está prácticamente taco a taco, decimos nosotros. En cuanto a la demanda y la disponibilidad, es solo un pelín, prácticamente estamos llegando al límite de nuestra disponibilidad. Y en términos globales, de toda Nicaragua, vemos nosotros que estamos llegando a un punto en donde nuestra disponibilidad, nuestra demanda se está acercando bastante a nuestra disponibilidad, y eso puede ser un poco peligroso. Bien, podemos llegar a competir con los otros sectores productivos de Nicaragua. Ahora veamos este cuadrito que quiero compartirles como para que se tengan una idea de la disponibilidad de agua en otros países. Guatemala, ahí pueden ver Honduras, Belice, ahí está Nicaragua, la disponibilidad de El Salvador, poquita disponibilidad tiene El Salvador, y por ahí Costa Rica, ahí está Nicaragua con 38,000. En Centroamérica en promedio 31,000. Ya vemos luego en el resto de países. Esta fuente, Banco Mundial 2001, una información viejita, pero más o menos nos da una idea de cómo está la situación. Toda fuente de abastecimiento debe cumplir requisitos mínimos de cantidad, calidad y localización. Estamos hablando de la fuente de abastecimiento. Tiene que darnos la cantidad suficiente, la calidad necesaria, y tiene que estar bien localizada esa fuente de abastecimiento para poder llegar a la población. ¿De acuerdo? Ahora continuemos con la parte de la calidad. Aquí, este cuadro que les estoy presentando se obtuvo de una norma técnica obligatoria nicaragüense. Estos parámetros pueden variar en dependencia del país de donde ustedes estén viéndome. En el caso de Nicaragua,
Esta es la calidad mínima que debe tener la fuente de abastecimiento para considerarse apta para o ser potabilizada o para el consumo humano. Por ejemplo, tenemos como parámetro la de VO5, el coli, los coliformes, el color y la turbiedad. Para mencionarles un poco la turbiedad buena, podemos clasificar si la fuente es buena, si la turbiedad es igual o menor a 10. Eh, si la turbiedad alcanza el rango entre 10 y 250, entonces esa fuente requiere tratamiento usual. Pero si la turbiedad alcanza valores mayores a 250, entonces ya esa es una fuente deficiente. Y así sucesivamente con cada uno de estos parámetros. En esta parte de la NTON les aparecen todos los parámetros. Aquí solamente les puse una pequeña muestra. Igualmente les puedo compartir el enlace de esta norma técnica en la descripción de este video. Igual, si quieren profundizar más en el tema de la calidad del agua, pueden descargar el documento Guía para la calidad de agua de consumo humano, cuarta edición del World Health Organization, Organización Mundial de la Salud. ¿Okay? Ahora veamos un poco el acceso. Vean que hemos ido viendo disponibilidad, consumo, calidad, y ahora veamos un poco la parte del acceso. Este grafiquito se obtuvo de Rita Sesti, que en aquel entonces era gerente regional de la práctica global del agua del Banco Mundial. Esto es una captura de una presentación que hizo ella en Nicaragua, ya no recuerdo en qué año, tal vez 2014, 2016, por ahí. Entonces, pueden ver ustedes la parte del acceso. En este primer cuadro tenemos la población urbana, en este segundo gráfico tenemos la población rural y por acá tenemos el total. ¿Qué es lo que podemos desprender de este gráfico? En primer lugar, que en la zona urbana más del 60% de la población tiene un manejo seguro del agua, es decir, consumen agua segura. Luego, más o menos más del 25% consumen agua que puede ser apta para desarrollar servicios básicos y poquísima población tiene servicios limitados. En cambio, en la zona rural, aquí la cosa cambia y mucho. Un poquito más del 20% tienen acceso al manejo seguro del agua. Luego otro buen porcentaje, y creo que mayor, tienen agua para servicios básicos, luego servicio limitado, y ven incluso de que consumen agua de fuentes superficiales y fuente no mejorada. En promedio, un poco más del 50% de los nicaragüenses consumen agua segura y otra parte, agua que no es 100% segura y que se utiliza pues o que se debería utilizar para los servicios básicos y servicios limitados. Como les digo, estos no son datos oficiales, sino que son datos que compartió esta señora que se llama Rita Sesti, que más o menos nos da una idea de cómo está la situación del acceso al agua en Nicaragua. Luego, en relación a la calidad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el agua no es completamente segura? Tiene que ver mucho con la fuente de abastecimiento. Y es que resulta de que en algunas fuentes se desarrollan procesos de eutrofización, sobre todo en aguas superficiales. Hay influencia físico-química natural por actividades geológicas asociadas a alteraciones hidrotermales en áreas específicas, algunas áreas de Nicaragua. El proceso de contaminación debido a las urbanizaciones en los alrededores de las lagunas cratéricas, como por ejemplo en los dos grandes lagos nicaragüenses, y en algunas aguas subterráneas incluso hay problemas por las urbanizaciones. Obviamente también contaminación por agroquímicos y fertilizantes debido a las actividades agrícolas. Esto y mucho más pueden encontrarlos ustedes en este libro que se llama Calidad del agua en las Américas, riesgo y oportunidades. Ahí está el enlace para que también se lo voy a compartir en la descripción del video para que tengan acceso a esta información en el caso de Nicaragua, y van a encontrar para varios países de la región. También se presenta polución o contaminación de aguas superficiales originadas por la minería, tanto la industrial como la artesanal. Aumento de la sedimentación hacia las aguas superficiales debido a la masiva deforestación y cambios en el uso de suelo observados en la última década. Contaminación por aguas residuales debido al inadecuado tratamiento, ¿verdad? Esas son las principales causas por las cuales se ve afectada un poco la calidad del agua en las fuentes de abastecimiento. Bien, ahora quiero pasar a mencionarles rápidamente cuáles son
los estudios preliminares que se deben hacer para la selección de las fuentes de abastecimiento. En primer lugar, tenemos que hacer estudios hidrológicos si estamos hablando de fuentes de abastecimiento superficiales. En el caso de las subterráneas son estudios hidrogeológicos, que pueden entrar aquí en la parte geológica, ¿no? Estudios topográficos tenemos que hacer, si, principalmente si la fuente es superficial. Estudio de calidad de agua y podemos encontrar los parámetros que debemos analizar en la normativa de cada país. En el caso de Centroamérica hay una norma regional que se llama normas CAPRE. Ahí pueden encontrar ustedes los parámetros de calidad que se deben analizar en dependencia del tipo de fuente de abastecimiento y cuáles son los parámetros máximos permisibles para considerar esa agua apta para el consumo humano o apta para ser potabilizada. Y también tenemos que hacer un estudio preliminar de los servicios públicos existentes en la localidad donde nosotros vamos a hacer nuestro diseño. En el caso de las aguas subterráneas, estos son los estudios. Bueno, aquí geología. También tenemos que hacer hidrología para el balance hídrico, y tenemos que hacer estudios de calidad de agua, principalmente sobre las características minerales del agua de cada acuífero, ¿no? En la geología, la información geológica y estratigráfica, las características físicas de los acuíferos y las propiedades físicas de los acuíferos. Es decir, esta es la parte hidrogeológica, ¿verdad? Entonces aquí están investigación geológica, investigación de fotografías aéreas, investigación geofísica, métodos de refracción sísmica o cualquier otro método que se pueda utilizar para identificar las aguas subterráneas. En las pruebas de los subsuelos se tienen que hacer espesor de cada estrato, muestras de cada acuífero, variaciones en la viscosidad y las pruebas eléctricas. No me detengo en cada una de ellas porque corresponden más para la especialidad hidrogeológica, ¿verdad? Se tienen que hacer pruebas de bombeo a nivel estático. Se tiene que medir el caudal de bombeo cada hora, se tiene que medir el nivel de agua en el pozo, medir los niveles de recuperación del acuífero y por supuesto también hacer el análisis de calidad del agua. Todo eso se hace durante las pruebas de bombeo, que pueden ser escalonadas, así nos las piden a nosotros, escalonadas. Y bueno, aquí rápidamente los tipos de acuíferos que pueden encontrar: los acuíferos libres, los acuíferos semiconfinados y los confinados para las aguas subterráneas como fuentes de abastecimiento, ¿no? En el caso de las aguas superficiales, se debe obtener la siguiente información: los caudales máximos y mínimos en los ríos, si acaso la fuente un río, así como los niveles de agua en el cauce de los ríos, en el lago, en las lagunas en estudio. Muy importante. Los estudios de suelo para conocer los coeficientes de permeabilidad y el tipo de cultivo que se siembra en la zona para ver si se está explotando también esa agua para la parte agrícola. Los estudios hidrológicos para ver la parte de la precipitación, la evaporación, la infiltración, hacer el balance hídrico, los caudales teóricos, máximos, mínimos, flujo base de río, y para calcular las masas de agua. Y también se tienen que efectuar estudios de calidad y rentabilidad en los periodos de invierno, verano, época seca o época lluviosa. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la presentación sobre las fuentes de abastecimiento de agua potable. En los comentarios me dejan, por favor, cuáles son los parámetros que principalmente dominan la selección de las fuentes de abastecimiento en cada uno de sus países y qué opinan ustedes de la demanda de agua superficial y subterránea en sus respectivos lugares, de donde sea que me ven. Y también acepto cualquier comentario o sugerencia. Saludos y hasta la próxima.